Hola a todos y bienvenidos a una nueva charla de la Asociación de Periodistas Iberoamericanos de Cine, donde hoy queremos tratar el tema de las nuevas audiencias y el nuevo periodismo, entendiendo por nuevo periodismo aquel que se ejerce en los nuevos medios de comunicación, a través de los medios sociales, como pueden ser las redes sociales, los blogs, canales online, podcasts. Vamos a intentar abarcar un poquito todo ese, digamos, ese nuevo segmento de trabajo para los periodistas. Y para ello nos acompañan dos jóvenes profesionales del periodismo cinematográfico. Desde Perú nos acompaña Mayra Calderón, que se ha formado en comunicación en la Universidad San Martín de Porres, en Lima, y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en televisión. Actualmente reportera del programa Primer Plano en televisión y antes ha trabajado en Grupo ATV, Canal 9, Panamericana Televisión y Willax TV. Y también nos va a acompañar Alberto Van der Broek, que es actualmente redactor en la web de Cine 35 milímetros y en el programa Quinótico de Onda Cero. Compagina su trabajo con los estudios de periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III y antes ha ejercido de redactor en la web de cine y moda Madsion. Bienvenidos, Mayra, Hola. Alberto, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Alberto. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros charlando sobre cine. Perfecto, es lo que nos une y lo que nos gusta, aparte del oficio y el idioma. Lo primero que os quería plantear a los dos, ¿qué os consideráis realmente? ¿Periodistas cinematográficos, críticos de cine, divulgadores? Contadme un poco, ¿cómo os veis a vosotros mismos ejerciendo este oficio? Bueno, Mayra, ¿comienzas Alberto, tú o...? primero, tú me ganas. Comienza Vale, tú y vale, yo perfecto. te complemento. Vale. Bueno, yo creo que son cosas bastante distintas. O sea, tenemos que diferenciar entre lo que es crítica de cine, entre lo que es periodismo cinematográfico e incluso lo que sería el análisis fílmico, más tirando hacia la investigación. A mí la verdad es que me gustan todas las ramas y yo trabajo sobre todo la crítica de cine y el periodismo cinematográfico, por lo tanto no me gusta encasillarme porque sí que es verdad que me gusta diferenciar cuándo hago una cosa y cuándo hago otra, pero hago las dos, así que no me etiqueto. En mi caso, yo hago periodismo cinematográfico, pero también hago otro tipo de periodismo, porque aquí en el país, como digo, en Perú, la industria está muy poco desarrollada, entonces son muy pocos los periodistas que se especializan en cinematográfico, perdón, periodismo cinematográfico. Entonces, las veces que nosotros hemos podido, digamos, cubrir los eventos han sido muy pocos. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Perú, una semana del cine, donde exponemos muchas películas de Argentina, de Perú, de básicamente cine latinoamericano. Entonces, esta rama de periodismo cinematográfico no está tal establecida aquí en nuestro país. Se complementa, sí, por ejemplo, con periodismo de espectáculos, con eventos culturales, pero como periodismo cinematográfico, no. Entonces, yo creo que ahí hay un poquito más todavía que trabajar en la industria del cine y también el interés de los medios de comunicación para que sigan esta carrera, ¿no? Que es tan bonita porque, como verás, Alberto, y tú también sabrás, el hecho de sumergirnos en este abanico de oportunidades que nos da diferentes tintes de las realidades sociales, políticas, económicas, nos enriquece. Entonces, vale la pena. ¿Cuándo decidisteis que os queréis dedicar primero al periodismo y segundo especializaros en información cinematográfica? Las carreras de periodismo no tienen una especialización en crítica ni en cine. Por eso se trata, no sé si de una elección personal o que al final vuestra trayectoria os ha ido llevando por ese camino y habéis decidido quedaros. Mayra, si Bueno, tú ahora. sí. Bueno, en mi caso, en realidad yo quería empezar en periodismo escrito, en prensa escrita, y la vida me llevó a la televisión, pero yo desde muy pequeña siempre quise ser periodista.
Entonces ya la elección ya venía desde que estaba en el colegio. Y cuando ya decidí, ya enrumbé la carrera, empecé siempre con televisión. En realidad yo no lo elegí. Y da la casualidad que justo en ese tiempo, cuando yo empiezo la carrera, me mandan de viaje al primer premio platino que se desarrolló en Panamá, que eran los premios, algo así como el Oscar, pero iberoamericano, ¿no? El premio platino iberoamericano, pero para los latinos. Entonces, para mí ahí, cuando ya estuve en esa cobertura especial, yo dije, acá hay un montón de cosas que no llegan a mi país y como uno se entera. Empezó ahí el bichito de la curiosidad y de empezar a hurgar más de qué es lo que se trataba y del abanico de posibilidades que había para poder tú, de alguna forma, transmitir cultura de otros países. Bueno, en mi caso fue un poco que yo desde muy pequeño, desde los 13, 14 años, me gustaba mucho hablar de todo lo que vivía y creaba pequeños blogs en los que hablaba de mis vivencias, pero más, pues yo que sé, veía una exposición que me gustaba y hacía una crónica sobre la exposición, pero no era tanto centrado en cine, sino en general a las cosas que me gustaban de la cultura. O sea, consumía mucha cultura y me gustaba hacer ver a la gente qué es lo que me había gustado. Sí que es verdad que cuando empecé a estudiar comunicación audiovisual, que yo hago periodismo y comunicación audiovisual, pues empecé a notar un gusto especial hacia el cine. Y entonces me volví casi loco y empecé a ver un montón de películas, a leer un montón sobre cine, porque, o sea, al final cuando te dedicas a esto no solo tienes que estar atento de lo que se estrena, de las películas que se han estrenado otros años, sino que también tienes que leer mucho y reflexionar sobre el cine, porque al final nosotros como periodistas no solo cogemos y decimos, bueno, esta película está bien, esta película no está bien, esta película se estrena mañana, sino que intentamos llegar al público general de una manera que entienda la película o el proyecto o de lo que estemos hablando de otra manera. Y eso me llamó mucho la atención y al final pues asomé por ahí la cabeza y a mí me gusta mucho la prensa escrita y también el medio de la radio, pero la televisión todavía no lo he explorado y entonces no sabría decirte. Es importante lo que dice Alberto, que es importante llegar al público, que el público conozca de qué estamos hablando, de los estrenos, de dónde viene todo, ¿no? Y hacia dónde va. ¿Creéis que hoy en día, no sé en Perú cómo es la historia, o Alberto, en España, ¿creéis que los medios de comunicación le prestan suficiente atención al fenómeno cinematográfico o audiovisual en general? Alberto, por ejemplo. Vale, yo creo que, no sé cómo será en Perú, pero aquí en España no se presta la suficiente atención y, por ejemplo, los medios generalistas que tenemos aquí en España, los más importantes, en su sección de cultura, que a lo mejor es la sección en la que más podrían atraer a la gente a que vaya al cine, a que vaya al teatro, a que vaya a exposiciones, no le dan suficiente valor a estos artistas. Entonces, creo que ahora está en auge un periodismo de medios muy chiquititos, pero muy comprometidos con la industria, que están tratando de intentar captar nuevas audiencias. Y creo que últimamente las audiencias pueden o sea, se están consumiendo este tipo de periodismo. O sea, ya no se centran tanto en los medios generalistas, aunque sí que es verdad que siguen ahí y que son una parte fundamental. Pero creo que poco a poco, y tiene mucho que ver esta crisis sanitaria del coronavirus,
la gente se está abriendo a conocer nuevos medios, nuevas narrativas, a consumir otro tipo de cosas. Porque esto ha llegado un poco con las plataformas o el público se está empezando se está acostumbrando a pagar por lo que ve, a consumir de una manera responsable contenido, tanto musical, por ejemplo, con Spotify o Apple Music u otras plataformas, y en plataformas de cine y televisión como Netflix, como HBO, Amazon Prime. Y entonces creo que con ese cambio en la industria también se están habituando a consumir el periodismo de una forma distinta. No sé qué opinarás tú, Mayra. Claro, se ve el periodismo de una forma distinta, pero también es un poco contradictorio, ¿no? En el caso de Perú, desde hace 2 años, de por sí la industria cinematográfica era muy baja. ¿Por qué? La producción de películas que llegaban hacia los cines, ¿no? En pantalla grande, tenían una exposición de 1 o 2 semanas y si no tenían la suficiente audiencia, chao. Entonces, esta pandemia lo que ha obligado y ha visto como oportunidad a los productores chiquititos de documentales, a las productoras, lo que estaba comentando hace un momento al inicio de la conversación, era que han visto la oportunidad, por ejemplo, de utilizar las redes sociales, Facebook, para poder difundir el contenido y que se conozca de qué se está hablando. Por ejemplo, cité hace un rato, ¿y por qué cito Revolución en la Tierra? Porque ese documental se hizo hace 2 o 3 años atrás y recién se está dando una difusión ahora, en pandemia. Entonces, ahí te das una idea de que la difusión no es tan dinámica. Sí es cierto que las plataformas, por ejemplo, Netflix, lo que citabas, HBO, ayudan a consumir otro tipo de contenidos, pero sin embargo, en Perú, por ejemplo, ya hay 2 producciones que han llegado a Netflix. Una de ellas es Sí, mi amor, y la otra es una serie que es El último bastión, que está muy bien producida por un canal nacional, que se llama TV Perú. Entonces, todavía yo siento que falta mucho por trabajar. Siento que eso también parte no solamente del esfuerzo de los propios productores o de las productoras chiquitas, sino también falta darle el impulso debido de los estados, del gobierno, porque no van a poder sobrevivir a lo largo del tiempo si es que no hay una difusión, una mano de ayuda para que esto pueda suceder, ¿no? Sí, además yo creo que es muy importante que se fomente las coproducciones entre España y Latinoamérica, porque al final compartimos una lengua y yo creo que eso permitiría desarrollar la industria mucho más y es importante crear un lazo bien fuerte entre pues eso, los países latinoamericanos y España, que a lo mejor está más encaminada hacia Europa y es necesario. Y yo creo que ahí queda un mundo por explorar súper rico y bueno, ya veremos si se consigue. Yo creo que poco a poco hay plataformas que lo están fomentando y que van a conseguir hacer algo. Y como decía, con la crisis sanitaria del coronavirus, creo que nos hemos convertido en algo mucho más globalizado, pero en el buen sentido. Al final, con un link de Vimeo, un cineasta puede publicar su película que a lo mejor ha hecho durante el confinamiento o lo que sea, o lo ha hecho antes y lo quiere difundir ahora y puede llegar a cualquier parte del mundo. Y gracias a eso estamos conociendo nuevas películas y nuevos proyectos. Sí, comparto contigo, Alberto. Tiene toda la razón, es cierto. Esa es una oportunidad, digamos, para poder ya no tanto irnos hacia lo comercial, ¿no? Sino también ver la producción a través de estas herramientas que nos da el Internet. Vimeo es una muy buena herramienta y incluso hay personas que hacen, digamos, reportajes con el celular y lo van colgando ahí. Y es la oportunidad perfecta para tú poder verlo, ¿no? Hay que aprovechar esas cosas, pero también hay que seguir
con la difusión, porque si no hay una correcta difusión, no llega a las personas. Entonces, ahí tenemos que nosotros, una tarea pendiente para poder seguir ayudando, ¿no?, a la industria. Hablabais antes habláis mucho de las plataformas, de las posibilidades que ofrece Internet. En estas charlas ha habido, bueno, periodistas, digamos, más veteranos que claman o lamentan mucho el tema de la paulatina desaparición de las salas cinematográficas. Para vosotros, que venís de es una generación nueva de periodistas cinematográficos, este hecho de que las salas, que el cine se tenga que ver en salas es condición sine qua non para que una obra muestre todo su esplendor. ¿Vosotros preferís el cine en salas o realmente, desde vuestro punto de vista, la convivencia entre plataformas digitales y salas cinematográficas es posible? ¿Cómo lo ves, Yo creo que Mayra? sí es posible. Yo creo que sí es posible en mi caso. Lo que pasa es que la pandemia en esos momentos, por ejemplo, en el país tiene todos los cines cerrados. No hay posibilidad en ese momento de que esta actividad se reabra, al menos de aquí a un año, es lo que estiman. Pero, ¿qué pasa? Que el cine te da esa experiencia distinta de la pantalla grande, de comer tu alimento acompañado de tus amigos y estás disfrutando, digamos, esa experiencia, ¿no? El ir, comprar tu entrada, es una experiencia que sí, la disfrutas. En casa lo que tienes es la comodidad de tu hogar y sí, tú puedes elegir el contenido, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Yo pienso que sí se podría complementar. Lo que pasa es que el Internet no se puede negar que es una oportunidad, nos brinda diferentes plataformas para poder ver diferentes contenidos. Es más, yo desde mi casa puedo buscar una película o qué sé yo en Internet ahora, la programo para tal hora y la veo. Entonces, estoy consumiendo también cine de otros países. No puedo quitar tampoco esa posibilidad. Acordémonos que el cine como tal, ¿cómo lo puedo decir? Las salas de cine son, si tú no vendes o digamos no llegas a una taquilla en la primera semana, te sacan la película. Entonces ahí tienes la oportunidad de verla en casa. Ah, ya, me sacaron la película de la taquilla, pero yo la veo en casa. Entonces yo pienso que sí se puede complementar. Ese es mi punto de vista. No sé qué pensarás tú, Alberto. Sí, a ver, yo creo que la exhibición de películas está viviendo un cambio enorme y si no nos adaptamos a lo que está pidiendo el público, la gente es que va a dejar de consumirlo. Entonces, yo soy un defensor de las salas, yo prefiero ver una película en una sala de cine y de hecho, siempre que puedo, si tengo ambas opciones, siempre intento ir al cine, pero entiendo que no todo el mundo puede y bueno, por lo que tú contabas, Mayra, en Perú no hay tantas salas de cine y hay muchas películas que no son proyectadas en estas salas de cine. Entonces, en España sí que hay muchas salas de cine, pero en muchas provincias hay muchos pueblos y ciudades a los que no llegan películas. Entonces, es necesario, o sea, creo que tampoco hay que machacar a las plataformas y a que se creen contenidos que vayan directamente hacia ahí. Pero tampoco podemos, yo qué sé, no podemos dejar de ir al cine. O sea, es algo muy importante. Y en esto creo que hay una labor que tiene mucha importancia, que es la de los festivales de cine, que fomenta mucho bueno, ahora está un poco complicado y sí que es verdad que hay mucho formato híbrido, físico y a la vez online, pero debemos de intentar que no se pierda lo físico, que no se pierda el acto de ir al cine, porque al final las películas, la mayoría de películas están hechas para que las veas en una pantalla grande, con un sonido adecuado y en el acto de estar acompañado con un montón de gente viendo una película en silencio. Y esto se pierde si lo ves en una casa. Pero también esto está facilitando que mucha gente vea películas que no puede ver en el cine. Entonces, son dos cosas que tienen que convivir.
no podemos quejarnos de una cosa o quejarnos de la otra. O sea, las cosas no son o blancas o negras. Hay que moverse en el espectro e intentar que no desaparezca. Yo lamentablemente creo que poco a poco se está deteriorando mucho el panorama de las salas de cine y sobre todo ahora con el coronavirus más. Pero es algo que ya venía de antes y poco a poco yo creo que se va a convertir en algo más exclusivo, pero bueno, ahí está también nuestra labor para intentar que siga vivo, ¿no? A la hora de realizar vuestro trabajo, ¿en qué tipo de espectador o lector estáis pensando? ¿En el público que consume cine en sala? ¿En el público que consume cine a través de plataformas? Contadme un poco. Y otra cuestión también al hilo de esto. Es verdad que las plataformas ahora mismo ofrecen infinitas posibilidades de consumir contenido audiovisual. Uno podría vivir 7 vidas y no sería capaz de ver todo lo que hay ahora mismo disponible. A la hora de elegir de qué hablar o sobre qué hablar, ¿qué marca vuestra agenda? Los estrenos, intentar descubrir cosas que a lo mejor han pasado un poquito desapercibidas, tratar de poner foco sobre piezas que a vosotros os parecen muy interesantes. Contadme un poco esos dos aspectos. ¿Qué elegís a la hora de hablar o qué criterios elegís a la hora de hablar y hacia qué público os dirigís? Bueno, en mi caso, cuando nosotros hacemos algún tipo de cobertura, ¿no? Y mostramos a la gente nuestro trabajo, buscamos siempre aquellos que han pasado desapercibidos o que no lo vieron, pero primero lo consumimos nosotros. Y ahí lo vemos y dijimos, oye, pero ¿por qué esta película o por qué este cortometraje no se habló o no se sabe? ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no se conoce? Y empezamos a buscar un poco más la historia detrás de este cortometraje, quiénes lo hicieron, la historia verídica, cómo se les ocurrieron, de hace cuánto tiempo, porque muchas veces nos ha pasado que estas películas o estos cortometrajes, estos productos, nos damos cuenta ya cuando tienen 3 años de haber sido hechos o realizados, o 4 años o 5 años atrás. Entonces, tratamos de rescatar lo que no fue valorado en su momento, lo que pasó desapercibido, pero tampoco dejamos de hablar de las nuevas novedades, o sea, de las cosas nuevas que nos traen, ¿no? Es un poco una balanza, lo desconocido, lo que pasó desapercibido y también lo que se está presentando ahora, porque puede ser que ambas cosas generen el interés al mismo tiempo del espectador, algo que pasó y algo nuevo que puede ser revolucionario. Entonces, ahí está para mí el equilibrio, ¿no? No sé qué pensarás tú, Alberto. Sí, a ver, yo sí que es verdad que me dedico más al apartado de estrenos, pero cuando los sitios donde trabajo me lo permiten, trato de hacer un poco lo que tú comentabas, ¿no? Descubrir nuevas tendencias, nuevos proyectos que a lo mejor no han tenido un altavoz tan potente y sí que es verdad que yo trato de no darle tanta importancia a lo mejor a una película producida por una major que sí que creo que haya que hablar de ello, pero pero ellos ya tienen una campaña muy potente detrás. Entonces trato de dar visibilidad a películas a lo mejor más pequeñas o cosas que han pasado desapercibidas, como tú decías. Y, por ejemplo, si se va a estrenar una película que sé que el público general quiere ver, yo trato de, a través de esa película, descubrirles nuevas cosas u otras películas de temática similar o que yo opino que tratan este tema de una manera más adecuada o lo que sea. Y entonces hay que intentar encandilar al lector o al oyente o al que esté viendo la televisión, ¿sí? Para que
o sea, adaptarnos a sus gustos para mostrarle otras cosas, ¿no? Sí. De eso se trata, ¿no? De poderle mostrar al televidente, al lector o a quien nos ve, ¿no? Al quien consume lo que nosotros estamos informando, las opciones que hay, ¿no? Porque muchas veces lo comercial nos encasilla en una sola, ¿no? En una sola cosa, pero también tenemos otras opciones que de verdad pueden ser realmente ricas de consumir y encontramos también en ese camino otros productos que valen la pena también ver, que son dejados de lado, que son, les puedo decir, las producciones estas pequeñas, chiquititas, de las cuales tú hablabas, Alberto, al inicio, ¿no? Que no tienen suficiente difusión, capacidad, esa fuerza, que sí lo tiene, no sé, una productora comercial que ya está posicionada en el mercado. Entonces, hay una desventaja ahí, ¿no? Tenemos ya las productoras que se han posicionado en el mercado, que brindan sus productos y que es más fácil recepcionarlas de aquellos productores que no tienen ese dinero, esa capacidad de difusión. Pero como repito, ahora las redes sociales para mí es una gran ventana, se convierte en esta oportunidad de ver qué más hay. Sí, yo también pongo mucho el foco en películas de habla hispana porque creo, como he comentado antes, que es muy importante que el público de cada país vea el cine de su país. O sea, evidentemente también tiene que salir afuera, pero no podemos quedarnos en Estados Unidos, como es lo que está pasando. Entonces, yo trato de poner también pongo en el punto de mira a pequeñas producciones de España y también de Latinoamérica, que nos llegan pocas cositas, pero algo llega. Quería preguntaros y déjame decirte ahí, perdón que la corte, pero es que en España y Netflix, yo soy también ha sido de Netflix y paro viendo, y hay muy buenas producciones que no se conocían, por ejemplo, y que ahora a través de esta plataforma yo puedo tener acceso, ¿no? Y eso debe pasar también con otros tipos de plataformas, pero es una gran oportunidad para estas producciones. ¿Y dónde es más fácil hablar de esos contenidos, digamos, que pasan un poco más desapercibidos? Aquí, bueno, vosotros trabajáis tanto en radio como en televisión, como en medios online. ¿Dónde es más fácil? No sé si por cuestión de formato es más fácil hacerlo en Internet, por cuestión de agenda es más fácil hacerlo en una radio, en una televisión. ¿Dónde creéis vosotros que uno tiene, digamos, más posibilidades de descubrir o de hablar de esos contenidos que le apetecen más a uno que al propio medio de comunicación? En Internet. En Internet, para mí en Internet, porque ¿qué pasa? En televisión nosotros tenemos un límite de tiempo, o nos dan 2 minutos y medio o 3 minutos para hablar de un tema, ¿no? O de una producción, y a veces esos 3 minutos quedan cortos. ¿Cómo cuentas una historia? ¿Cómo quieres tú contar los detalles de esa producción o del fondo de esa producción, del contenido de la historia, si solamente te dan 3 minutos? En cambio, en Internet tú lo puedes subir, cuentas la historia de largo y puedes ir sumando videos pequeños, pequeñas entrevistas con los actores o con los guionistas o con los productores. Yo pienso que lo que no nos dan en la radio por límite de tiempo básicamente o en la televisión nos puede dar en Internet. Ahí es un poco más cómodo para poder, digamos, explayarnos, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo y creo que en radio pasa un poco lo mismo, que tenemos unos tiempos a los que nos tenemos que ajustar, pero lo mismo pasa también en la prensa escrita digital, a no ser que publiques tú de manera pues como periodista freelance o a través de redes sociales, pues ahí evidentemente sí que puedes ser un poco más libre, pero creo que depende más del medio en el que trabajes. Hay algunos que te darán más libertad y otros que te darán menos libertad. Yo tengo la suerte
de trabajar en medios que me dan mucha libertad, entonces puedo trabajar un formato mucho más largo o un formato más corto. Sí que es verdad que, como decíamos antes, tienes que ajustarte un poco a lo que la audiencia está dispuesta a leer en el caso de la prensa escrita digital. Yo tampoco puedo escribir un artículo de 3.000 palabras porque la gente no lo va a leer. Entonces, mi labor como periodista es escribir algo interesante y también que sea corto o no corto, sino que el lector esté dispuesto a leer. ¿Cómo en este mundo online, donde digamos que todo el mundo es experto en todo, donde todo el mundo opina y tiene sus blogs, ¿cómo se compite como periodista o informador cinematográfico? ¿Cómo se compite para destacar? Para destacar no tanto en el número de seguidores, que bueno, al final eso puede ser incluso algo artificial, sino para destacar como referente para los lectores, para la gente que le gusta el cine, para otros compañeros de la prensa. ¿Cómo consigue destacar uno? Bueno, es un poco difícil. A ver, tú, empieza, Alberto, ahí yo te sigo. Vale, a ver, yo creo que es una de las grandes preguntas de este siglo, porque vivimos en la época de la inmediatez, entonces todo el mundo habla y habla un poco sin pensar, muy rápido, la gente consume todo, solo lee titulares, no se mete a leer más allá. Entonces, es muy importante que nosotros recopilemos bien la información que nos rodea y ayudemos a la ciudadanía a que esté informada de lo que pasa y no por ello tenemos que omitir información, pero sino ordenarles un poco de lo que se está hablando y de por qué se está hablando, darle contexto y que se entienda mejor, porque al final eso, todo el mundo habla de un tema y al final cuando hay una controversia con algo, nadie sabe qué creer porque unos dicen esto, otros dicen lo otro y nosotros lo que tenemos que poner sobre la mesa es qué ha pasado, por qué ha pasado, cómo ha pasado, quiénes están involucrados y dar una visión objetiva. Claro, es un poco difícil, es todo un reto, yo diría, porque no solamente es cómo cuentas, ¿no? Cómo cuentas lo que está pasando en el ámbito cinematográfico, las novedades, lo que pasa desapercibido, sino también es cautivar, ¿no? Cautivar a ese público es bastante difícil porque tienes la competencia de Internet. Tú sabes que en Internet hay un montón de contenidos, tú puedes tener diferentes contenidos, pero captas la atención siempre de la audiencia con algo diferente. Aquí los contactos valen. Por ejemplo, puedes tener una entrevista con algún actor, actriz de alguna película o cortometraje que tú estés hablando, ahí marcas la diferencia, pero para eso tienes que tener tu cartera de contactos, ¿no? Y muchas veces los periodistas cinematográficos, por ejemplo, cuando lanzas o tratas de contactarte con estas personas, es un poco difícil porque no lo lanzas para el medio en sí, ¿no? Sino también de repente para tu portal personal. Entonces, ahí es también un poco difícil contactarte con los participantes de esa película o del cortometraje. ¿Por qué? Porque no va para un medio masivo, sino va para tu blog personal, que es también ahí donde capta cierto público para que vean tu contenido. Es todo un reto, pero no es imposible y pienso que en ese camino estamos, ¿no? Todavía falta mucho por trabajar. Esto es un medio cambiante, los usos también del televidente o de la audiencia en sí es cambiante y los temas también van cambiando en el tiempo. Por ejemplo, aquí en nuestro país un tema que está en esos momentos muy, muy sonado es el aborto, ¿no? Y ya están empezando con algunas producciones pequeñas y es un tema muy polémico, muy controvertido, que en nuestro país todavía no se ha legalizado y
hay muchos críticos que ni bien tú lanzas una idea o quieres hacer una pequeña reseña sobre algún producto en particular, ya te lanzan como lobos a desmenuzarte en redes sociales. Entonces también tienes que tener mucho cuidado que cómo es que lo comunicas, ¿no? ¿En qué momento lo comunicas? Es un reto. Todavía estamos Sí, trabajando en eso. yo desde luego me siento con mucha responsabilidad cuando hablo y hay que emplear las palabras adecuadas, porque además vivimos en la época de la cultura de la cancelación, que está muy bien estar alerta. El problema es que igual nos estamos pasando con este concepto. Y yo creo, o sea, para mí es muy estimulante tener que estar tan alerta y ver bien qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir. O sea, ahora es más importante que nunca. Y también tiene mucha importancia el uso de las nuevas narrativas. Hay que explorar nuevas cosas, temas más originales, cómo llegar a las nuevas audiencias, porque es que no solo estamos hablando de nuevo periodismo, sino también de una audiencia que es nueva, que se está acostumbrando a otros hábitos. Entonces, yo creo que eso es importante y creo que se está haciendo. El problema es que los grandes medios no están apostando por estas estrategias. Entonces, poco a poco, creo que tienen que tender la mano a estos periodistas que están incentivando nuevas formas de llegar a los espectadores. Creo que se está haciendo, pero se está haciendo de manera muy lenta. Entonces, todavía tienen que confiar más. Habéis mencionado la cultura de la cancelación, las redes sociales, me parece un tema súper interesante. Me gustaría saber qué uso hacéis vosotros de las redes sociales. ¿Qué red social consideráis que es más apta para difundir el trabajo que hacéis o el trabajo de vuestro medio de comunicación? ¿Y cómo usáis esta herramienta? ¿Qué utilidad le dais a vuestras redes sociales? Mayra, por ejemplo, empieza tú. En mi caso, me parece Instagram y Facebook. ¿Por qué? Y no utilizo Twitter porque en Twitter la mayoría de veces hay muchos trolls. Nosotros le decimos trolls a aquellas personas que no se identifican y simplemente atacan, y no solamente en el ámbito político, sino también, por ejemplo, si no están de acuerdo con tu parecer o con tu información, empiezan a, digamos, a insultar. Entonces, inmediatamente empiezas a perder seguidores. Entonces yo he optado por unos medios más amigables. Para mí el más amigable es Instagram y Facebook. En Facebook te puedes explayar un poco más, incluso puedes colgar entrevistas pequeñas de 1 minuto, igual que en Instagram. O sea, no es necesario, ¿no? Digamos, hacer toda una reseña histórica, ¿no? Pero sí dar de a poquitos esas pepitas de informaciones. Pepitas nosotros le llamamos como pastillas de información compactas, que te digan, ¿no?, lo que necesitas saber en ese momento y un video que lo acompañe. Ha funcionado, sí, en muchas ocasiones, pero todavía es un trabajo constante, ¿no? Porque la red social, como por ejemplo Facebook, es personal. Entonces, no solamente soy periodista cinematográfica, sino también veo otras ramas y también cuelgo lo que a mí me parece divertido. Entonces, trato de que estos contenidos sean publicados periódicamente, una semana, otra semana. Es una opinión personal, ¿no? Porque en el medio en el que estás muchas veces no te lo permite. En televisión, por ejemplo, el tiempo, como decía, era limitado, entonces yo utilizo mis herramientas, que son mis redes sociales propias, para poder difundir de repente aquello que no se conoce, ¿no? E invitar a la gente que lo ve, que son mis contactos. Pero sería bueno también que, digamos, haya una plataforma, no sé, más completa. Por ejemplo, antes nosotros utilizábamos el Blogspot, ¿no? Y ahí podíamos colgar muchas más cosas. De repente estoy sonando muy antigua, pero era lo que nosotros teníamos en ese momento y hacíamos, no sé, pues entrevistas personales, hacíamos una reseña mucho más profunda, pero
comprendamos también que los tiempos han cambiado y que la gente necesita inmediatez y necesita contenido preciso para no aburrirse, porque eso pasa. La gente te lee y si es algo que no lo va a terminar de leer, simplemente te deja de ver y ya no, ay no, qué aburrido, te cambia, ¿no? Eso es lo que he visto que está pasando. Sí, yo en mi caso también utilizo mis redes sociales personales para difundir mi trabajo y lo que veo, lo que me interesa sobre la industria. En mi caso yo utilizo más Twitter. Creo que es un espacio donde la gente lee más y entra más al contenido que en Instagram o Facebook o otras plataformas. Pero sí que es verdad que creo que los medios deberían de centrarse más en otras redes sociales como Instagram o incluso TikTok, que sé que es complicado, pero al final las nuevas audiencias están ahí y nosotros tenemos que adaptarnos, como he dicho al principio de la conversación. No sirve de nada que nosotros nos enfademos y solo queramos hacer lo que siempre se ha hecho, sino que tenemos que dar un nuevo enfoque y adaptarnos a las nuevas audiencias. Entonces, yo sí que es verdad que para mí las redes sociales tienen un papel muy importante y Twitter para mí es la que más uso para difundir información. Las utilizáis exclusivamente para el tema, para difundir información. Aquí, no sé cómo está la cosa en Perú, aquí en España, aquí se ha trazado una raya en el suelo, entonces en función de lo que digas, estás de un lado o de otro lado de la raya. ¿Hasta qué punto, Alberto, Mayra, a veces te tienes que callar una opinión personal tuya sobre cine o sobre cualquier otra cosa, precisamente para evitar los troleos de los que hablaba Mayra o, en fin, o eso, que directamente la mitad de la población te diga tú no me interesas porque estás del otro lado? ¿Hasta qué punto, en fin, os ha pasado eso? Ha pasado varias veces, la verdad. Lo que pasa es que yo soy muy, en Twitter, yo hablo más de política porque en estos últimos años, los últimos 5 años en Perú han sido bastante convulsionados, llenos de marchas y también de sucesos muy ricos para la historia y que pueden servir para futuras producciones. Entonces, en Twitter nosotros vemos que hay una población muy polarizada, ¿no? La mayoría de personas que critican en Twitter a veces no tienen rostros, ni nombres, ni se identifican. Y muchas veces cuando no están de acuerdo con nuestras opiniones, simplemente nos cancelan. Entonces, para mí, yo prefiero dejar el Twitter para la política, para ese lado, y Facebook e Instagram lo utilizo para mis gustos personales en cuanto a cine, cultura, entretenimiento. Y trato de informar y decir, ¿no? Mi punto de vista, muchas personas de repente no están de acuerdo, pero el contenido que publico trato de ser lo más, digamos, imparcial, lo más objetiva posible, porque la intención mía de publicar un artículo o un producto o una entrevista es que la gente lo vea, que la gente le tome interés, no que lo cancele de una. Entonces, trato de mantener esa línea en mis redes sociales, por más que sea propia, personal, y que puedo poner lo que yo quiera, lo que piense, pero trato de mantener esa línea para que la gente se interese, porque para mí el fin es ese, ¿no? Que la gente tome interés y que diga, ah, mira, eso está pasando, oye, no sabía, ¿y esta producción de dónde salió? ¿No? Y que tome cierto interés y lo pueda ver. Esa para mí es la intención final. Ya, yo como había dicho antes, creo que tenemos mucha responsabilidad y que tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos y cómo lo decimos, pero tampoco me parece algo necesariamente malo. O sea, sí que es verdad que, como tú dices, en Twitter existen muchas personas sin rostro que simplemente cancelan y que probablemente ni siquiera estén leyendo el artículo o solo hayan leído el titular, pero
también creo que es una manera de que nosotros nos pongamos las pilas. Y sí que es verdad que igual tenemos que pensar 3 veces lo que vamos a poner en Twitter, pero a mí eso también me parece algo positivo, porque realmente tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Entonces, pues eso, estamos viviendo la época de la cancelación. Entonces, yo lo veo como algo positivo, pero evidentemente también tiene una parte muy negativa. Y es esta que la gente critica por criticar y sin razones y sin entrar a debatir. Pero cuando se debate es súper enriquecedor y a mí eso me parece muy importante. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado. ¿A quién consideráis vosotros vuestros maestros? Maestros periodísticos y maestros cinematográficos. ¿Mayra? A ver, en mi caso tenemos, bueno, en televisión, a mí me gusta mucho cómo lleva Bruno Pinasco con Sin Escape. Yo siempre de pequeña lo he visto y es más, he tenido oportunidad de acercarme a él porque él ha tenido mucho alcance. Por ejemplo, pasaba una película nueva, iba, trataba de conseguir el contacto, lo traía a su programa, entonces eso te encandila. Pero lo negativo de ese programa es que solamente se limita a Hollywood, ¿no? Y nosotros necesitamos consumir no solamente películas gringas, sino también películas de otros países para ver otras realidades. En ese sentido, me voy por Verónica Young con De Película, donde con ella yo he tenido también la oportunidad de compartir en varios escenarios, como el Premio Platino, en varias ocasiones, donde ahí tú ves y de cerca, ¿no? Compartes con periodistas también cinematográficos de otros países, de El Salvador, de España incluso, también de Panamá, de otros lugares donde te dicen, oye, ¿ya has visto esta película? Oye, ¿ya has visto este cortometraje? Oye, mira, pero yo lo tengo. Entonces, ahí tú tienes una fuente también de información donde te puedes jalar, digamos, o te pueden pasar ese material y tú lo vas difundiendo también en tu país. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Esos son mis referentes en cuanto al cinematográfico. Y en cuanto a lo que me estabas diciendo, Rubén, la otra parte, sí, esa sí no me acuerdo, si me la puedes repetir. Sí, era referentes periodísticos y referentes cinematográficos. ¿Cuál es el cine que te gusta a ti, realmente? A ver, es difícil, a mí me gusta de todo un poco, pero me voy más para las producciones sociales, ¿no? Políticas, porque es ahí donde tú te das cuenta la historia real del país, ¿no? En el que estás viviendo, ¿no? Y del dolor también que causaron ciertos hechos políticos en algún momento de tu historia. Entonces, yo me voy por esos temas, me gustan más los políticos, los sociales, y esos han sido mis referentes hasta el momento. Tú, Alberto. Bueno, a mí sí que es verdad que no me gusta tanto dar nombres, pero sí que a mí lo que me pasa es que me nutro mucho de mis otros compañeros de profesión. Entonces, todos lo saben, yo intento mantener un contacto muy, muy cercano con mis compañeros y siempre que tengo una duda les pregunto, oye, ¿tú qué opinas de esto? Tal, no sé qué. Y creo que es muy importante que eso se mantenga. Sí que es verdad que yo, y no lo digo por hacer la pelota, no sé si lo verá, pero para mí un referente muy importante y que me ha enseñado mucho es David Martos, que es el director de Quinótico, que es donde estoy. Entonces no lo digo porque sea mi jefe, pero realmente él me ha enseñado muchas cosas y me ha dado muchos consejos. Pero es lo que decía, casi todos los compañeros de profesión que he conocido me aportan cosas y creo que es súper importante que mantengamos esa conversación entre nosotros, que no vayamos simplemente a hacer nuestro trabajo nosotros solos, ir a un evento y no relacionarnos.
Ahora es más complicado, pero esto tenemos que tratar de mantenerlo. Y bueno, sí, evidentemente tengo muchas personas que, o sea, tengo ciertos referentes que leo más, pero me gusta escuchar a todo el mundo, incluso a las personas con las que no estoy de acuerdo, porque me ayudan a... Otros puntos de vista. Claro, a ver otros puntos de vista, sí. Y respecto al cine, yo también, como tú, me sitúo más en la rama de lo social y lo político. Y últimamente me gusta más ver un cine de otros países. Me estoy centrando en el cine de Latinoamérica y de Asia últimamente, porque era un cine que lo tenía menos explorado y ahora lo estoy disfrutando un montón y estoy aprendiendo mucho de ello. Y nada, eso es más o menos lo que estoy viendo ahora. Muy bien. ¿Qué le diríais a cualquiera que quiera dedicarse a la información cinematográfica? ¿Qué consejo le daríais si es que tenéis algún consejo que dar? A ver, para mí lo más importante es ser curioso. Tienes que ver de todo, leer de todo, escuchar de todo e intentar que si alguien te habla de una película, pues ver esa película. Estoy hablando hacia a las personas que se quieren dedicar a esto. E incluso ir más allá, investigar quién es ese director, por qué ha hecho esa película, leer a otros periodistas que han hablado sobre la película o sobre ese director. Y básicamente ser curioso, para mí es el mejor consejo. Claro. En mi caso, así como Alberto, también pienso lo mismo. Es importante ver, no solamente, ojo, no solamente consumir lo que tienes o lo que te da la televisión o lo que te da esta plataforma comercial, ¿no? Sino buscar. Si no buscas, no vas a encontrar aquello que te pueda gustar o que te pueda agradar. Sobre todo, no solamente por tu gusto personal, sino también por conocer, ir más allá, ver otras realidades y decir, ah, mira, hay una producción paralela, hay una producción subterránea, así le decimos aquí. Hay una producción subterránea que no está alcanzando la visibilidad que se merece. Entonces, no solamente hay producción que viene de Estados Unidos, sino también hay producción propia. Cada país, estoy segurísima, porque también lo hemos conversado con otros periodistas, tiene su propia producción que no es conocida, que no tiene la difusión adecuada, y hay que mirar mucho a esos lados para ver qué más puede alcanzar. Entonces, y yo creo que también, así como Alberto, por ahí va la cosa, ser muy curioso, consumir de todo, ver todo tipo de películas para tú poder tener un concepto, ¿no? Y escuchar también comentarios, conversarlo en casa, con tus amigos, con tu familia, con tus amigos a la par de repente del trabajo, para saber más o menos qué piensan, qué los movió, qué los caló, qué los cautivó. Y ahí uno va formándose de a poquitos. Bueno, llevamos casi una hora de charla. Me encantaría seguir charlando otra hora más porque me está resultando muy interesante conocer vuestro punto de vista. Pero tenemos que ir terminando ya. Y siempre intento acabar estas charlas con algo bonito y algo bonito que os haya pasado a vosotros. ¿Cuál es vuestro momento más especial en vuestra trayectoria profesional hasta ahora? Aquella que hayáis dicho, Dios mío, acabo de cumplir un sueño, o en mi vida pensé que esto me pasaría a mí, o, en fin, ese momento que os guardáis para vosotros y que os llenó de emoción, ¿no? Mayra, por ejemplo, cuéntanos. Bueno, como te repetía yo, el momento, básicamente, que a mí me impulsa a meterme al periodismo cinematográfico y que no lo voy a olvidar, fue cuando viajé por primera vez al primer premio platino iberoamericano. Ahí me crucé con periodistas de todo el mundo,
bueno, no de todo el mundo específicamente, sino periodistas iberoamericanos, pero que tenían una cultura diferente ya desarrollada de lo que es la cinematografía. Entonces, ser nueva y que me manden de primera a un premio así de esa magnitud, para mí fue wow. ¿Por qué? Porque pude conversar con periodistas como tú, Alberto, también de Madrid. Me acuerdo mucho de un periodista, John, que es con quien converso casi siempre, y me hablaba de cómo veía la industria no solamente en mi país, sino también en el resto de países de Latinoamérica. Entonces, conocer y ver la perspectiva de otros periodistas y ver de primera mano, en primera fila, la premiación y todo lo que conlleva esa mega producción para poder llevar por fin la industria cinematográfica latinoamericana a flote, fue para mí mágico. O sea, lo digo así, fue mágico porque yo ni pensaba meterme o meterme a esa ramita así. Yo estaba como que, de espectadora y de pronto ya estaba dentro. Entonces, ese primer evento para mí fue verdaderamente especial. Bueno, pues para mí no sabría muy bien qué decir. En el día a día, últimamente, cuando poco a poco me fui metiendo en este mundo de la prensa cinematográfica, fui conociendo más gente y a mí me encanta esos momentos en los que me encuentro por sorpresa a un periodista al que admiro y que podemos tener una conversación sobre la película que estemos viendo o lo que sea. Y bueno, al final la cuna de estos encuentros son los festivales de cine. Y me pasó algo curioso en el último festival al que fui, que yo creía que no iba a poder ir por el coronavirus, y al final sí que pude ir, que fue la última edición del Festival de Valladolid. Y me gustó mucho. Evidentemente estaba un poco triste porque no podía vivir la experiencia al máximo, pero también fue muy estimulante ver cómo el festival tuvo que reorganizarse porque justo adelantaron el toque de queda en esa semana y entonces tuvieron que reorganizar todo el festival. Entonces, era como cierta adrenalina de ver cómo salir de esta de una manera adecuada y cumpliendo todos los protocolos que el gobierno les estaba poniendo, porque al final estaban yendo completamente a contracorriente. Entonces, formar parte de eso también fue una experiencia verdaderamente única. Me alegro de que hables de ese momento, Alberto. Algún día te contaré lo que pasó en las tripas del festival. Sí, eso no, en fin, bueno, Alberto y yo nos conocimos en el último festival de Valladolid y es verdad que aquel festival fue duro de sacar adelante, pero luego muy, muy gratificante y muy satisfactorio. Pues vamos a poner punto final. Mayra, Alberto, os doy las gracias por participar en nuestras charlas. Ha sido muy interesante. Estoy seguro de que los compañeros que vean la charla lo van a encontrar también muy interesante. Y lo único que os puedo decir es que gracias y que ojalá nos podamos ver en los premios Platino, en los festivales de cine, en preestrenos o en cualquier otro evento cinematográfico, porque ya por fin habremos dejado atrás esta pesadilla del coronavirus. Ojalá así sea, sí. Rubén, gracias. Gracias y muchas gracias, gracias Alberto, por invitarnos. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Mayra. Un placer. Gracias, Alberto. Nos vemos. Cuídense.